El ejercicio número 4 se refiere a los números adimensionales. El problema nos dice que la potencia requerida para mover una hélice propulsora se sabe depende de y nos da una lista de parámetros. Nos dice que de acuerdo con el teorema Pi, cuántos grupos adimensionales independientes caracterizan este problema y que determinemos este conjunto de grupos adimensionales. Bueno, como primer paso para solución de este ejercicio es hacer la lista de parámetros. En este caso son 7: la potencia, el diámetro de la hélice, la velocidad angular, densidad del fluido, viscosidad del fluido, velocidad de la corriente libre y velocidad del sonido en el fluido. N va a ser igual a 7. Como paso número 2, se debe de hacer una lista de dimensiones primarias para cada uno de los parámetros, es decir, ir poniendo cada parámetro que tenemos junto con las unidades a las que es igual ese parámetro. En el paso número 3 es la reducción de J. En este paso ya vamos a saber cuántos números pi tenemos que resolver en este ejercicio. K va a ser el resultado de los números pi, N va a ser el número de parámetros que tiene el problema y J se refiere hace hincapié a las tres unidades más repetitivas, que es longitud, masa y tiempo. En este caso 7, K va a ser igual a 7 menos 3 y va a ser un número de pi totales que vamos a resolver, que son 4. Como paso número 4 tenemos que elegir los parámetros repetitivos, es decir, en donde las unidades más comunes, las masa, longitud y tiempo, sean repetitivas en esos parámetros. En este caso yo elegí el diámetro, la velocidad y la densidad. Y bueno, como paso número 5 nos dice que aquí vamos a poner los parámetros adimensionales, es decir, los números pi que tenemos que encontrar, que en este caso es potencia, la velocidad angular, la viscosidad y la velocidad del sonido en el fluido. Bueno, en este caso el número pi 1, siempre los tres parámetros repetitivos van a ir elevados por una letra o un número, o como ustedes, como una letra más bien. Estos van a empezar como D, B y la densidad. En este caso, D va a estar elevado a A, B va a ser hincapié a B, V va a ser hincapié a B y la densidad va a ser hincapié a C. Y al lado se va a poner el parámetro adimensional que vamos a encontrar. En este caso, pi 1 es para encontrar la potencia, pi 2 es para encontrar la velocidad angular, pi 3 la viscosidad y el pi 4 la velocidad del sonido en el fluido. Y bueno, así como vamos a ir poniendo pi 2, o sea, las mismas primeras tres variables van a ser igual para cada número dimensional, porque fue los parámetros repetitivos que yo elegí. Y al final va a estar puesto el parámetro que tenemos que encontrar del número pi. El segundo es la velocidad angular, el número 3 la viscosidad y el número 4 es la velocidad del sonido. Bueno, teniendo la ecuación, por así decirlo así, lo que vamos a hacer, vamos a sustituir en vez de la D, B y, bueno, o sea, las letras principales de los parámetros. Ahora lo que vamos a sustituir va a ser con las unidades que están en el paso número 2. Es decir, por ejemplo, en este caso, para encontrar pi 1, va a ser igual a L, porque es la unidad del diámetro, que es longitud, entre paréntesis, elevado a la A. En B va a ser las unidades de la velocidad elevado a la B. En C va a ser las unidades de la densidad elevado a la C. Y por último, va a ser las unidades de la potencia, y ese ya no va a llevar subíndice. Después vamos a poner las tres unidades principales, que es tiempo, longitud y masa. Y en cada letra vamos a ir viendo
en qué paréntesis tenemos esa unidad para encontrar la incógnita. En este caso el tiempo está en la velocidad y en la potencia, en las unidades de velocidad y de potencia. Es decir, como entre paréntesis, la velocidad está elevado a la b, y ahí tenemos una t que está a la menos 1, vamos a poner menos b. Y tenemos otra t que es en potencia, al igual está a la menos 3, vamos a poner menos 3. Ya sin letra, porque en ese paréntesis ya no se pone ningún exponente, ninguna letra de exponente elevado a nada. Y bueno, así vamos a hacer con la longitud y con la masa. Posteriormente, el tiempo, en este caso su incógnita va a ser b, que va a ser igual a menos 3. La longitud es igual a menos 2 y la masa, que la incógnita S, va a ser igual a menos 1. Posteriormente vamos a reemplazar en la ecuación las letras junto con el número de incógnitas, el número de incógnita que nos dio cada unidad, es el tiempo, la longitud y la masa. En este caso es pi1 es igual a p de potencia por el diámetro, que el diámetro era lo que estaba entre paréntesis con a, y a nos dio menos 2, entonces por eso es menos 2. Después va velocidad, que está entre paréntesis elevado a la b, y b nos dio menos 3, entonces v va a ser a la menos 3. Y por último la densidad es lo que estaba en el paréntesis c, y c nos dio menos 1. Entonces, al ponerlo como fórmula, nos va a quedar potencia entre la densidad al cuadrado, la velocidad al cubo, y por la densidad, sin ningún subíndice, sin ningún exponente, porque pues nos dio 1, entonces pues no tiene caso poner 1. Y bueno, ese mismo procedimiento que hicimos para sacar la potencia, para sacar pi1, vamos a hacer lo mismo con pi2, pi3. Perdón, en la fórmula del pi1 dije que es potencia sobre diámetro al cuadrado por velocidad al cubo por la densidad. Entonces, para pi2 vamos a sustituir el valor, las unidades del diámetro, con su exponente a, después las unidades de la velocidad con su exponente b, las unidades de la densidad con su exponente c, y por último, entre paréntesis, la incógnita del número dimensional, que en este caso que vamos a encontrar va a ser la velocidad angular. Bueno, posteriormente vamos a elevar el tiempo, el tiempo al acero, la longitud al acero y la masa al acero. Y vamos a ver el tiempo en qué parámetros está ubicado, que por ejemplo, de nuevo es en la velocidad y en la velocidad angular, por eso ponemos menos b, porque la velocidad está entre paréntesis con su exponente b, y menos 1 porque hace referencia a la velocidad angular, el último entre paréntesis que tenemos en la ecuación pi2. Y posteriormente así vamos a hacer con la longitud y la masa. Bueno, en este caso nos dio pi2 es igual a w, la velocidad angular, como por ejemplo en este caso la masa nada más se encontraba en el parámetro de densidad. Pues al despejarlo nos dio el valor de 0, y entonces esa letra, ese parámetro ya no va a ir pues ya no va a ir puesto. Entonces nos quedó w por el diámetro, que como nos dio el diámetro como es a, y a nos dio 1, entonces pues así se queda. Y la velocidad que nos dio b igual a menos 1, por eso está elevado a la menos 1. Y pues ya poniéndolo como fórmula nos da los positivos arriba y el negativo pues abajo.
la velocidad angular por el diámetro sobre la velocidad. Y esa va a ser la velocidad angular, el número pi de la velocidad angular. En el número pi 3, igual ubicamos las unidades de la densidad, del diámetro, las unidades de la velocidad y las unidades de la densidad, cada paréntesis elevado a la letra que corresponde, que ya lo mencioné. Y a lo último el paréntesis, en este caso vamos a encontrar ahora la viscosidad. Y lo mismo, vamos a poner tiempo, longitud, masa, ver en qué parámetros están esas unidades. Posteriormente, despejar la incógnita B, A y C y reemplazar el número pi, que en este caso nos dio viscosidad. Después nos dio el diámetro, nos dio a la menos 3 porque la incógnita A esa es del diámetro. Entonces a la menos 3 la velocidad nos dio a la menos 1 y la densidad a la menos 1. Entonces poniéndole los números positivos y negativos como fórmula, nos da que la viscosidad sobre el diámetro al cubo por la velocidad por la densidad. Por último tenemos el número pi 4. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sustituir las unidades de cada letra de los parámetros repetitivos elevados a cada letra que yo le puse A, B y C. Y a lo último, vamos a encontrar aquí la velocidad del sonido del fluido. Bueno, en este caso, igual ponemos las velocidades primarias, por así decirlo, tiempo, longitud y masa, y ver en qué paréntesis está cada letra y encontrar la incógnita de A, B y C. Como se pueden dar cuenta, B, que es igual a 1 y hace referencia a la velocidad, nos dio menos 1. Y para la incógnita del diámetro y la densidad nos dio 0. Entonces, este número pi solamente va a estar relacionado con la velocidad y reemplazando el número de la incógnita que nos dio en B, pues sería la velocidad del sonido del fluido por la velocidad normal elevado a la menos 1, y como fórmula nos va a dar la velocidad del sonido sobre la velocidad. Como ecuación final quise poner potencia es igual a F, entre paréntesis, los otros 3 números adimensionales que encontramos, que fue velocidad angular, viscosidad y velocidad del sonido. Y sustituyendo cada fórmula de ese parámetro, pues nos da la ecuación final que puse en el rectángulo. Y así fue todo como resolví este ejercicio.